Saludos, Kikosis. Tengo a Pedro Elías Hernández con nosotros, amigo de muchos años. Estamos comentando ahorita. Es candidato en Girardot por el Movimiento Republicano, alcalde. Estamos comentando ahorita que la primera vez que el conde del Guácharo se presentó aquí en Caracas fue en la Galería Fantoche. Y él estaba ahí. Me decía, yo me acuerdo. Correcto. ¿Eso fue hace cuánto? Ay, Dios mío. ¿Qué haces tú de candidato, Pedro Elías? Ya te he visto por ahí en caminatas, en cosas. Está bien, tú eres un buen político. Bueno, gracias por tu concepto. Mira, tenemos una visión de la ciudad, Kiko. Básicamente es lo que nos anima. Y de hablarle con la verdad a la gente. Hay un famoso pensador afroamericano estadounidense, Thomas Sowell, que tiene una frase que para mí es inspiradora. Dice, si quieres ayudarte a ti mismo, dile a la gente lo que quiere oír. Pero si quieres ayudar a la gente, dile la verdad. Así es. Yo apuesto por esto segundo. Y además pienso que la verdad puede dar votos. Es decir, la eficacia política y electoral de la verdad. ¿Y qué es la verdad en el contexto de esta campaña? Decirle a los maracayeros, decirle a la gente de Maracay y Choroní, de que si no detenemos cuanto antes el proceso de empobrecimiento, destrucción de riqueza y precarización de la vida económica de la gente en las ciudades, y particularmente en Maracay, si eso no se detiene, no hay recuperación absoluta ninguna de los servicios públicos, de nada que se pueda recuperar en la ciudad. Porque es la acumulación de un proceso de deterioro de muchos años. Se descapitalizan las ciudades y se genera un proceso de desinversión acumulado que hace que, por supuesto, no haya inversiones en infraestructura pública y entonces los servicios de acueducto, los servicios de recolección de basura, todo se viene para abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Detener ese proceso de empobrecimiento. ¿Y cuál es nuestra visión? Nosotros queremos convertir a Maracay en un gran centro nacional e internacional de negocios, de inversiones, en el concepto de las ciudades globales. Eso me gusta. Si te oyera Juan Vicente Gómez se pararía y te aplaudiría, porque le encantaba Maracay. Y le encantaba Maracay y de alguna u otra forma Maracay fue una suerte de ciudad con características globales en su época, Sí, porque desde ahí se daban las concesiones petroleras de lo que fue en su momento la primera nación exportadora de petróleo del mundo, el primer producto global del planeta, de la historia económica Maracay de es la una humanidad. ciudad bien bonita, bella, tiene mucha mata. Algo de calor para mi gusto, pero Sí, es bien bonita. claro. Pero no es Maracay nada más, porque cuando tú hablas de ese proceso de deterioro, que fundamentalmente, como decía Clinton, la economía. La economía estúpida. Estúpido. Si nosotros no entendemos que esa es la gran discusión del país, que hay que sentarse con el gobierno, porque tú ves que aquí, diciendo la verdad, ¿no? Que hoy más que nunca en las redes y en la política hay que decir la verdad. Porque esos políticos que te dicen a ti, no, la abstención no sirve, eso no funciona, pero apenas agarran el micrófono, no hay que votar porque no hay condiciones. Tú coges a agarrarlo. Farsante. Bueno, la gente termina descubriendo, y eso está en las encuestas. Pero lo cierto es que el tema económico tiene que ser un debate de los venezolanos, porque si bien es cierto, hay unas condiciones que no dependen de quienes gobiernan, las sanciones, ok, te doy, las sanciones es un error, pero hay mucho error. Todo ese discurso que durante mucho tiempo se hizo basado en la renta petrolera, y que en Chávez tuvo su non plus ultra cuando él ser rico es malo y todo eso, que el capitalismo no sirve, porque había un Estado lleno de plata. Todo ese discurso, que era mentira además, ahora requiere de un esfuerzo de inteligencia, de sinceración para ver cómo sacamos este país adelante, porque no hay derecho que los venezolanos vivamos tan mal, cada día peor. Bueno, fíjate, qué bueno que lo mencionas, Kiko. En 1982, Deng Xiaoping, secretario general del Partido Comunista Chino, ya en sus últimos años. Pero que fue el autor de todo este proceso. Exacto, acuñó aquella famosa frase que la decía Deng Xiaoping, que era un comunista de toda la vida, que estuvo en la gran marcha con Mao, no era un recién llegado, y dijo estas palabras: ser rico es glorioso. A mí me da envidia eso, ¿viste? Yo siempre he querido ser rico. Y después nosotros tuvimos una persona que dijo que ser rico es malo. Por eso que el liderazgo sí modela. Claro, ¿cómo les fue a los chinos y cómo nos ha ido a nosotros en función de esos dos conceptos? Un líder diciendo ser rico es glorioso y otro líder diciendo todo lo contrario. Bueno, ahí están las consecuencias. China se ha convertido
pasando al baúl de los Pero además, recuerdos, las ideas socialistas. Porque el proceso chino es de 30 años. Sí, Son sí. políticas adecuadas. Mira, eso es una cosa- Ubicar el crecimiento en 4 puntos que ellos fueron los que ubicaron. Sobre todo en la parte del litoralense de China, en la parte sur de China. Así es. ¿Y cuál es el fenómeno? Investigando el modelo chino o el fenómeno chino. Es que China se basa fundamentalmente en el concepto de las ciudades globales, que son las locomotoras del desarrollo económico de China. ¿Y cuáles son las ciudades globales chinas? Hong Kong, Macao, Guangzhou, Shenzhen y, por supuesto, Shanghái. Esas 5 ciudades, que son ciudades globales, están entre las 30 ciudades globales más importantes del mundo. Son la locomotora económica de ese país. Y así en todas partes del mundo. Porque las relaciones económicas internacionales, Kiko, ya no se hacen entre estados y naciones, sino entre regiones y ciudades. Y Venezuela... Como era en la antigüedad. Sí, la famosa Era ciudad de ciudad de Estado. Estado. De hecho, Singapur es una ciudad de Estado y está entre las 4 ciudades globales más importantes del mundo y Hong Kong entre las 8 primeras ciudades del mundo. Es también otra ciudad de Estado. Tú sabes, Pedro Elías, que mi hijo, que está loco. Florencia, Venecia, etcétera, Sí. etcétera. Bueno, porque así era. Y por eso el desarrollo El origen del capitalismo está ahí. de esas grandes ciudades. Fíjate, mi hijo se fue para China, porque le dio que él era chino, no sé dónde le salió, loco, como su papá. Y aprendió a hablar chino y se fue Mandarín, pues. Sí, chino mandarín. Y estando allá, yo le pregunto, me manda una foto de los PlayStation. Y era una vidriera llena de PlayStation de $20, $50, $100 y $500. Y yo digo, wow, para todo los chinos producen, segmentan de tal manera que el mismo producto te lo puedes llevar pagando menos o más. Entonces le digo, hijo, ¿y el comunismo? Y me dice, papá, aquí eso no se ve en ningún lado. Aquí el que quiere ser político tiene que estudiar para eso, hacer una carrera. Aquí la gente no tiene nada que ver con eso. Los chinos son unos comerciantes. No ponen precio a los productos, sino empiezan con un regateo. Es correcto. Y fíjate una cosa que es la siguiente. Ese fenómeno, que es ese modelo, se fundamenta en este concepto, que es el que quiero desarrollar un poco, el de las ciudades globales, que son grandes centros internacionales de negocios, con ciertos atributos, sobre todo de infraestructura y de carácter geográfico, que les permite conectarse con el mundo y donde se localiza en esos sitios especializaciones en función de la división técnica del trabajo internacional para producir bienes y servicios que puedan ser muy especializados y conectarse con la globalización. Venezuela no tiene ninguna ciudad global ahorita en este momento. Las ciudades globales son las locomotoras económicas, sobre todo de los países emergentes. Nosotros queremos convertir a Maracay en la primera ciudad global venezolana, que tiene los atributos para ello. Pero para eso, fíjate, desde una alcaldía es muy difícil porque hay unas garantías legales, hay una infraestructura, servicio, agua, gas, luz, etcétera, aseo, que es competencia, eso es la única competencia que tienen los alcaldes, para garantizarle a todo el que meta plata ahí que le va a ir bien y que no le van a expropiar después la empresa o que en medio de una producción en serie de cualquier producto se le va la luz. Bueno, se le funde las máquinas. Aquí es donde viene, digamos, la parte innovadora de nuestra propuesta. Todo dentro del marco constitucional. Nosotros, amparados e invocando el artículo 157 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a activar ese dispositivo constitucional para atribuirle a las regiones, en este caso al municipio de Girardot, atribuciones y competencias del poder nacional. ¿Para qué? Para darle rango de ciudad autónoma a Maracay con un estatuto de funcionamiento que le permita, por ejemplo, crear las condiciones institucionales para garantizar los derechos de propiedad, escrupuloso respeto a los derechos de propiedad y además arbitraje comercial internacional en caso de litigios que se puedan presentar para estos efectos. Nadie va a meter $1 de inversión en nada si no hay una garantía jurídica ahí. Y esto se puede hacer perfectamente bien. Garantía de respeto a los derechos de propiedad, garantía absoluta de reducción al mínimo de la permisería o la permisología con sistema de taquilla única para todos los permisos. Fíjate, la permisología. En Estados Unidos tú en 2 días, 5 segundos, te metes y constituyes una empresa. Aquí ahora cada día es más difícil. No, aquí es el promedio es aproximadamente 180 días, algo así. Y te Estamos piden hablando papeles, de casi 6 meses. la cédula de Yesenia. Yo no sé para qué le piden a uno la cédula de Yesenia. Otra de las cuestiones que hay que garantizar es un sistema laboral razonable, flexible. Nadie va a invertir en un sistema laboral que espante el empleo.
Esto es fundamental. Eso Y los significa una sistemas nueva laborales relación con flexibles- los sindicatos. Sí, y sistemas laborales flexibles y razonables, en donde existen, garantizan pleno empleo. Así que los sindicatos que no le tengan miedo Ajá. a esto. Mira, pero Lía, muchas de las empresas que se fueron, de las grandes que están aquí, fue cuando empezaron en el viejo cuento del socialismo, de la distribución de los medios de producción, a decir que los sindicatos eran dueños también de las empresas. Y entonces se lo creyeron y lo que hicieron fue quebrar las empresas. Bueno, sí, exactamente. Entonces, porque ese no es el camino. Ese no es el camino. Me vas a explicar el camino, pero cuando regresemos aquí en su programa Kikosi, con Pedro Luis Hernández, que es candidato en Girardot a Maracay, fíjate, tienen cabeza para plantear una cosa distinta, porque todo lo que hemos escuchado hasta ahora es huecos de agua y emprendimiento. Está bien, ya regresamos. Seguimos con Pedro Elías Hernández hablando de Maracay, que Pedro Elías lo quiere convertir en una especie de Hong Kong, Nueva York, una ciudad de progreso. Y fíjate que yo te comentaba en las entrevistas que hemos hecho con los alcaldes, a mí me gusta que de hablar solamente del tema del poder, Maduro se va, Chávez se va, o traidor vendido, etcétera, la polarización está, la confrontación. Ahora hemos pasado porque la clase política se dio cuenta que eso se gastó, esa pelea lo que hizo fue arruinar el país, y entonces ahora pasamos a la solución. Está bien, a mí me parece un avance a que nos preocupe la gente, pero entonces todo el mundo quiere abrir huecos para resolver el tema del agua. Está bien, eso es una buena propuesta. El alcalde Duque en Chacao la hizo y le funcionó, y en Baruta también lo hicieron, porque no llegaba el agua. Pero cuando ya se masifica y todo el mundo habla de lo mismo, las ofertas pierden como atractivo, porque hacen falta otros discursos, no solo porque si todo el mundo habla de abrir huecos y emprendimiento y de resolver el tema de la basura a través de X o X fórmula, ¿qué los diferencia? Hace falta pensar en el país, en el tema económico, en ver cómo, yo estoy de acuerdo contigo, tú te preocupas por la gente y su empobrecimiento, porque aquí hay 6 millones de venezolanos que reciben y producen dólares, y los demás dependen de esos 6. Y es una relación matemáticamente muy loca, porque muy poquita gente produce dinero para la gran cantidad de venezolanos que no lo producen. No, y además que estamos viviendo, Kiko, un proceso que es que estamos pasando de un salvaje socialismo del siglo XXI ahora a un salvaje capitalismo de amigotes. Y yo no creo en el capitalismo de amigotes, mucho menos en el socialismo del siglo XXI. En el capitalismo no es amigote, es competencia pura y sincera. Pero el capitalismo de amigotes es el que estamos un poco viviendo en Venezuela. Es decir, reglas de juego capitalistas, pero para mis amigos. Y el capitalismo es la herramienta histórica fundamental para sacar a la gente de la pobreza. Pero tiene que ser un capitalismo inclusivo, competitivo, con libertad de empresa, con libre comercio. Y no distribuyendo favores ni privilegios, ni quitando aquí, quitando allá. Entonces, en ese proceso que estamos viviendo ahorita, que se están creando ciertos bolsones de progreso y de consumo, pero que convive con inmensos sectores depauperados, nosotros queremos ver si es posible que aparezca en el horizonte una experiencia, que puede ser la ciudad de Maracay, que muy rápidamente, en 36 meses, nosotros creando el clima de negocios y el compromiso político institucional para preservar las condiciones que hagan posible esto, generar 20.000 empleos productivos todos los años, lo suficiente bien remunerados para lograr un promedio de salarios de $375 mensuales, distribuidos de la siguiente forma, $250. Vaya. Tú me dices a mí, yo escucho eso en Maracay, voto por ti. Porque, bueno, pero además decimos cómo. Exacto. ¿Cómo en el discurso eso se convierte en realidad? Como decía aquel amigo, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo es eso? Bueno, y además decimos cómo. Bueno, creando el clima de negocio y el compromiso político para hacer esto posible. Con eso, garantizando los derechos de propiedad, cero permisería, eliminación de impuestos y de aranceles. Yo soy uno de los que piensa que, por ejemplo, para poder darle un respirito a los comerciantes de Maracay, yo siendo alcalde, exoneraría por lo menos durante un año las patentes de industria y comercio, para darles un respirito después de lo de la pandemia. ¿Qué ingreso va a tener la alcaldía? Bueno, porque vamos a generar el clima de negocio y el compromiso político para atraer inversiones de todas partes del mundo. Y entonces se va a reactivar la economía en la ciudad de Maracay.
porque vamos a crear el Estatuto de Funcionamiento Autonómico de la ciudad, invocando el artículo 157 de la Constitución. Y quiero citar una famosa frase de Renio Tolina: yo soy un hombre lleno de ilusiones, pero no soy un iluso. Esto no es una cuestión que yo considero ilusoria. Se puede hacer perfectamente bien, porque las ciudades globales son el centro motor de las economías emergentes. Yo te entiendo. Y queremos convertir a Maracay en una ciudad global, centro nacional, internacional de inversiones. Nosotros estamos a 40 minutos del primer puerto de Venezuela, que es Puerto Cabello. Tenemos ese atributo geográfico fundamental. No, fíjate, en la ciudad de Nueva York, en la época más dura, Donald Trump se apareció y construyó la torre Trump. Y todo el mundo, bueno, este señor invirtiendo plata en esta ciudad que está vuelta un desastre, chuseaban a todo el mundo, insegura, fea. Y eso sí, y el Consejo Municipal, el municipio, 92 años exonerado de impuestos para que lo hiciera. Y esa inversión de Trump generó la reconstrucción de Nueva York y por eso el prestigio de Trump. Así es. Para que tú veas que sí se puede hacer. Ahora, aquí lo que pasa es que el alcalde agarra y quiere que toda empresa que entre le pague la luz, el gas, el agua, la educación. Y entonces le cargan demasiadas cosas a las empresas y entonces, claro, las vuelven improductivas. Y además que las patentes de industria y comercio no es con respecto a las ganancias, sino a los ingresos brutos, que es lo peor. Todo esto tiene que ser en torno a la ganancia, porque si no tienes ganancias. Exacto. Entonces, y además, después de la pandemia, lo de la pandemia ha sido horroroso. Pregúntale a los comerciantes de toda parte de Venezuela, pero particularmente a los de Maracay. Ahora, ¿cómo logramos que Maracay se convierta en un centro atractivo internacional de negocios? Bueno, el alcalde va a salir internacionalmente a ofertar su ciudad, para que los portafolios de inversiones... Pero necesita que el gobierno te ayude, porque si no te tranca. Bueno, por supuesto, pero la política es así, la política es jugando con el poder. Por supuesto que vamos a convocar a todas las ramas del poder público y a todas las ramas del poder nacional para lograr esto, pero invocando el artículo 157 de la Constitución, todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella. Lo que pasa es que esto es una Constitución que tiene algunas cosas buenas, pero que no se desarrolla. Ese artículo 157 permite atribuirle a los municipios competencias del poder nacional. Y aquí no veo ninguna iniciativa en relación a eso, para convertir a Maracay en una ciudad autónoma, con un estatuto de funcionamiento, con una carta de funcionamiento autónoma que le permita, por ejemplo, establecer relaciones económicas comerciales con otras ciudades del mundo. Suena bien. Claro, y es perfectamente posible. El milagro económico chino se sustenta en 4 ciudades globales, lo que acabamos de decir, en medio de un régimen que se llama comunista o socialista, pero ellos metieron eso en el baúl de los recuerdos. Y básicamente es eso. Y en otras partes del mundo, efectivamente, se convierten las locomotoras de sus economías emergentes, las ciudades globales, en los centros de desarrollo y en sus locomotoras económicas. Venezuela, si no, en corto plazo, no tiene una ciudad global que nosotros aspiramos, que sea Maracay, que genere importantes números de empleos productivos y que pueda recuperar los ingresos de las personas para que las personas puedan comer en este momento y se capitalice la ciudad y haya los ingresos para meterle inversión a la infraestructura. Okay. Llegas a la alcaldía y descubres que la educación, que es básica para lo que tú estás planteando, el capital humano. Y resulta que las escuelas están saqueadas, en las peores condiciones, no hay plata ni para ni la tiza ni el pizarrón, y hay una situación de deterioro muy grande. ¿Cómo se hace? Bueno, hace tiempo que los municipios perdieron competencia con respecto a la educación. Existían, yo me recuerdo, en mi infancia que existían las escuelas municipales. Pero yo estudié en la escuela municipal Ramón Pompilio Oropesa. Que eran muy buenas. Y es lamentable que hayan perdido los municipios competencia en ese sentido. Bueno, pero así con respecto a muchas otras cosas. No, que pero podemos yo te recuperarlas. hablo, porque fíjate, para hacer un proyecto como el tuyo, tú necesitas convencer al sector militar, que en Maracay es muy grande. Por supuesto. Al sector empresarial, a los gremios, a todo el mundo, al sector educativo, porque para generar esas condiciones tiene que haber agua, luz, las calles bien construidas, para que el que venga encuentre todo resuelto y pueda desarrollar su producción y no ponerse viendo a ver cómo tapa un hueco. Pero el proceso es inverso. Tiene que producirse la capitalización, la inversión primero, para que eso tenga un efecto cascada con respecto al asunto de los servicios. Ciudades globales, tú las buscas en el mundo, te metes en Google y todas son las ciudades más limpias, seguras y transitables. Las ciudades globales son las ciudades que mejor tienen... Son todas digitales, cámaras, son las más luces. amables con el ambiente, son las que tienen mejor vialidad, son las que tienen el mejor sistema de recolección de la basura. Es decir,
Cuando se capitaliza la ciudad, cuando se convierte en centros de negocio, cuando se produce riqueza y no se destruye riqueza, entonces eso inmediatamente tiene un efecto cascada con respecto a los servicios públicos. Pero hay que detener el proceso de precarización de la vida económica de las personas. Y esto lo vamos a lograr con Ajá. ese estatuto de Pero, funcionamiento. pero ven acá, tú sabes que antes la prédica era, vienen las empresas de afuera, del extranjero, a robar nuestros recursos. Ahora eso no es así. Ahora tú tienes que jalarle a las empresas para que vengan. Por supuesto. Porque, Porque hay mucha competitividad. Hay mucha competencia en el mundo. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo que es el siguiente. Aquí está, este es un teléfono celular inteligente. Ok. Para producir esto, intervienen alrededor de 200 empresas distintas, ubicadas en 30 países distintos, en más de 60 ciudades y regiones distintas del mundo. Si Venezuela, en corto plazo, no se especializa en algo para producir algo así como esto, y esto solo es un ejemplo, si nosotros no nos integramos de manera exitosa y con prontitud al proceso de la globalización, Estamos con muertos. ciudades globales, estamos en el hombrillo de la historia. Así es, estoy de Entonces acuerdo nosotros contigo. queremos convertir a Maracay en ese gran centro nacional e internacional de inversiones, que tenemos una serie de atributos geográficos, inclusive culturales, por la diversidad cultural que tiene la ciudad, orientales, llaneros, andinos, vocación de haber sido en el pasado una ciudad industrial importante, ubicación geográfica cercana a un reservorio hídrico como es el lago de Valencia, que nos puede ayudar mucho a la solución del problema del lago de Valencia o el lago de los Tacarigües, perdónenme, los maracayeros, que es el nuevo nombre que nosotros le damos del Mira, lado de la orilla de acá de Maracay. Me gusta la oferta, Pedro, pero se nos acabó el programa. La parte tú sabes que ahora como hay, no puedo ni dormir, como 63.000 candidatos llamándome a mí y Yesenia todo el día. Dame un programa. Ahora, lo hemos partido en dos. Pero me gusta cómo has planteado las cosas. Espero que la gente de Maracay te esté oyendo y valore tu propuesta. Bueno, gracias por lo menos, por los minutos. Te voy a decir una cosa que es un alabo. Eres el primero que hace un discurso de ese tipo. De los que han venido aquí, que son bastantes. Bueno, Esperemos que Venezuela se creen corrientes de opinión que apunten hacia soluciones y no sé si la gente lo verá teórico, pero si tú me vas a subir el salario a $375, ¡wow! Sí, pero como prerequisito que se dé la posibilidad de que Maracay se convierta en un gran centro nacional e internacional receptor de inversiones, porque no hay salidas mágicas. Estoy de acuerdo contigo. Gracias, Pedro Luis. Porque está Pedro Luis Flores ya, Pedro Elías. Mira, gracias por gracias a ustedes acompañarnos y oxigenar el debate sobre las alcaldías. Ya regresamos. Cristian Chirinos está con nosotros. Cristian es de Soluciones y está aspirando a la gobernación de Miranda. Le pregunté cómo va la campaña y me puso una cara así de... Tú sabes que las campañas, sobre todo cuando arrancan el mes que les toca, son intensas, ¿no? Intensas, sí. Porque tienes que... Un candidato puede estar un año en campaña, pero el mes que final es ¡wow! Sí, por eso normalmente uno se adelanta a las campañas electorales creando movimientos, creando estructura, organización. Y eso es lo que hemos hecho desde que nacimos en Soluciones para Venezuela. A algunos dirigentes de otros partidos, que venían de otros partidos, pues venimos también en el Estado Miranda desarrollando esa organización, esa estructuración. Y bueno, por eso la campaña electoral, esos 28 días que apenas se dan de cara a unas mega elecciones de concejales a gobernador, consume tiempo. Pero te acerca a la gente, te acerca a los candidatos a concejales. Es la primera vez en mucho tiempo que la mayoría de los partidos de oposición no le dicen a sus candidatos a concejales no vayan a elecciones. Sí. Es la primera vez en mucho tiempo que la mayoría de los partidos de oposición no le dicen a la gente no vayas a votar. Bueno, hay unos candidatos. El voto, la gente tiene que votar, pero hace 3 días estaban en la abstención con la misma pasión. Pero no solamente estaban en la abstención, estaban militando en la abstención. Sí, cómo no. Es decir... Y traidor el que vaya a votar, pero ahora se convencieron tanto del voto que qué mágicos son. Colaboracionista, el que planteara un diálogo y entonces ahora están en México fuera de Venezuela y los venezolanos no entendemos. Imagínate, Cristian, que pongo en la radio el discurso de José Luis Pirela a propósito de monómeros, la intervención que hizo para no votar por el informe.
Y lo que él dice ahí es una cosa insólita, de todos los malos manejos, cómo quebraron esa empresa. Entonces, esos que quebraron esa empresa, le decían a los otros alacranes. ¿Y estos qué son? Alacranes, colaboracionistas, todos los epítetos. Bueno, todo eso ha producido un clima que el propio Capriles en la rueda de prensa que dio hace unos días decía, bueno, más para rojito, porque en vez de estos sectores incorporarse a buscar acuerdos, a corregir, no sé qué cosa, vinieron con una factura, no sé para qué, porque ni plata hay. Cobrando de las facturas todos los que de alguna manera hemos llamado a la participación como parte del diálogo democrático, como parte del debate democrático, el voto. Ciertamente las elecciones, un país con más elecciones no es un país más democrático, pero bueno, tú tienes la oportunidad en este momento incluso de debatir, de dialogar, Mira, de encontrarse con la gente y hacer esos diálogos productivos. Cristian, ya que nos metimos por ahí, ayer estuvo Willy Casanova aquí, que es alcalde del chavismo en Maracaibo, que es una de las ciudades más importantes del país. Sí. Y el discurso de Willy Casanova a mí me impresionó porque el chavismo, viendo que venía, porque las encuestas te lo están diciendo, Gil Yepes lo tiene 3 años diciendo que venía un cansancio hacia la política, Sí. bueno, le metió una renovación en las primarias, cambiaron el 70% de su cuadro, pero además el discurso del chavismo ahora es distinto. Está dirigido a atacar eso porque culpan de la crisis de la política a la oposición, no a ellos, culpan al otro. A pesar de que Pero es yo- muy profesional el discurso. En cambio, los sectores mayoritarios de la oposición no han corregido frente a la crisis de liderazgo y a la desconfianza de la política. Por el contrario, es insólito que la crisis de AD haya convertido la división opositora en un problema que no se puede resolver. Porque lo que pasó allí, las enemistades que hay ahí generaron una cosa que... Entonces hay que calarse todo este desastre que viene porque no pudieron ponerse de acuerdo ahí. Pero mira, nosotros estamos muy optimistas. En principio, nosotros tenemos 3 años con una cantimplora vacía en el desierto llamando al voto, llamando a la reconciliación, llamando al encuentro. Como tú dices, salieron los colaboracionistas, salió el tema del epíteto de los alacranes. Esos mismos partidos se dan cuenta hoy, sin haberle dicho a la gente, nos equivocamos, caramba, nos equivocamos, porque es que aquí mucha gente no se equivoca. Y hoy le dicen a la gente que hay que votar. Bueno, eso es parte de un llamado a la unidad. Ahora, ¿por qué hay que votar? ¿La unidad para qué? ¿La unidad para seguir ¿por qué hay que votar por ti? ¿Por qué hay que ¿La votar unidad por ti? para seguir en la polarización? No. En este momento tenemos la gran oportunidad de incidir en el tema más básico de los ciudadanos o de los que queremos ser ciudadanos en un país con tantas miserias, que son el tema de los servicios públicos, de los servicios básicos. Basta recorrer las 55 parroquias del Estado Miranda para darte cuenta. Nosotros pensamos que la crisis de los servicios básicos o de los servicios públicos es transversal. No, hay realidades. Nosotros venimos, por ejemplo, de Cúpira. En Cúpira, el hospital de Cúpira, tiene unos bombillos muy bonitos, cómo no, que inauguraron hace poco, le pusieron los bombillos, pero en Cúpira no hay luz sino 3 horas al día. Y además de que no hay luz a 3 horas al día, el hospital tiene una planta, muy bonita la planta, pero no tiene batería. Entonces, la crisis de Cúpira no es la misma crisis de los Altos Mirandinos, en donde, bueno, nací y crecí. El tema de los Altos Mirandinos en este momento es que no llega una gota de agua de hace 3 meses. San José de los Altos, San Antonio de los Altos, sufre cada 3 meses para que le llegue una gota de agua. Entonces, ciertamente hay una crisis política, ciertamente el 21 de noviembre nosotros estamos optimistas porque a partir de allí nace un nuevo planteamiento democrático, pero no es menos cierto que esa discusión no es porque el 21 vaya a ser un plebiscito en donde se esté dirimiendo si es el gobierno, si es una oposición que viene cometiendo errores. No, el 21 de noviembre nos vamos a dirimir entre quienes pueden plantear soluciones a los servicios públicos. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo... Pero acá, Cristian, fíjate que no sé si oíste a tu antecesor, pero Claro. Díaz Hernández, que hablaba sobre cómo convertir a ciudades importantes del país en polos de desarrollo, Sí. para que entonces detengas el proceso de empobrecimiento de la gente, que es lo más importante, Sí. y con ese proceso de inversión poder resolver los temas de seguridad, agua, gas, luz, etcétera. Porque he venido oyendo soluciones, como no, todo el mundo plantea soluciones. Claro. Oye, pero llega un momento que son más o menos las mismas. Entonces uno Sí, dice, claro. bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Y por qué no se hicieron? Y entonces todo se centra en abrir un hueco para sacar agua y en buscar nuevas formas de financiamiento y emprendimiento. Entonces todo eso está bien,
pero este es un problema país también, ¿no? Correcto, es un problema país. El tema de los servicios públicos claramente es un tema país, pero también claramente es una oportunidad para buscar nuevas inversiones y para buscar además para que los estados dejen de vivir del mismo rentismo aquel que significaba el famoso situado constitucional. Sí. La historia del situado constitucional es paradójica, porque tú tenías un situado constitucional, lógicamente, Por el petróleo. por el petróleo. Ese situado constitucional te llegaba ¿cuándo? Tú recaudabas los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo. Pero el situado constitucional te venía llegando en julio. Y ahorita con la devaluación del bolívar te llegaba en bolívares en agosto. Entonces, ¿para qué te servía el situado constitucional? Ni siquiera para pagar la nómina de alcaldías y gobernaciones que las pagan por Tesorería Nacional en este momento. ¿Qué hemos dicho nosotros? Los estados, las gobernaciones tienen muy reducidas capacidades tributarias, facultades tributarias. Una de ellas, bueno, timbres y papel sellado. Yo me acuerdo que yo de pequeño... Eso antes era Yo daba de plata, pequeño, ahorita no, yo porque pequeño veía ahorita los todo es por kioscos, email. yo de pequeño veía los kioscos de timbre y papel sellado y vivían de eso. Hoy no. Yo coleccionaba las estampitas. Hoy como tú vives de 0.05 bolívares. No, nadie vive de eso. Pero los estados se han dado cuenta, el estado Miranda, aunque no se lo ha dicho a la gente, silentemente, que nosotros somos el 4.º estado en minería no metálica del país. ¿Qué es la minería no metálica? Bueno, los 112 yacimientos que nosotros tenemos de piedra caliza, de carbonato de calcio y de sílice. El mismo que se llevan en desbandada. Nosotros tenemos otra vez, o se planteó de nuevo el tema de la Corporación Mirandina del Cacao, donde ahora se llevan, con el mismo planteamiento colonial que se criticó, se llevan el cacao en pasta y no lo vemos más. Aquí los vino Héctor venezolanos. Rodríguez a conversar conmigo y hablaba que ellos tienen una política de compra de toda la producción del estado de cacao, lo sacan hacia afuera, etcétera, y que eso genera ingresos. Bueno, Venezuela vivió antes del petróleo del cacao y del café. vivió, pero en este momento el planteamiento de la Corporación Mirandina del Cacao es que yo te obligo a ti, productor, a venderme el cacao en los precios que yo fijo, Así es. que no son suficientes para producirlo, pero además yo lo vendo por otros canales privados, Mucho más caro. privados por debajo de la mesa, mucho más caro, y hago el negocio para particulares y no para el Estado. Ese es Hay un que hacer como planteamiento. la gente de Carhuao, Ese es un planteamiento, exactamente. que esas mujeres son bravas. Bravas. Ellas venden el cacao más caro del mundo, lo venden ahí. Exactamente. Y además lo están procesando. Y además aquel cuento de la transferencia de tecnología para la Corporación Mirandina de Cacao en Barlovento nunca se cumplió. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Bueno, mira, la minería no metálica, esos 112 yacimientos que están bajo una ley que se discutió entre gallos y medianoche en el 2019, un 18 de julio a las 12 de la noche salió la ley. La ley plantea la creación de un instituto. Ese instituto pecha desde el yacimiento, desde la explotación hasta la comercialización de la piedra, de la arena, ¿Lo del carbonato obstaculiza de o lo calcio. faculta? Bueno, lo faculta. Pero, digamos, el porque tema es que los recursos no van a la tesorería ¿y a dónde va? del Estado. Bueno, es un instituto autónomo. Tú te podrás imaginar cómo son los planteamientos del instituto autónomo. Bueno, ¿qué tal si devolvemos esos 4.200 millones de dólares que se producen anualmente por la minería no metálica y los invertimos, como dice el artículo 25 de la Constitución del Estado Miranda, en las 55 parroquias según las realidades que están allí? Nosotros decíamos hace poco, la semana antepasada, cumplíamos 70 años desde que Arnoldo Gabaldón comenzó aquella campaña contra la malaria. Sí, cómo no. Y entonces aquella superdirección de malariología se convirtió en una superdirección Bueno, y de acabamos con la planificación. malaria. Y fuimos el primer país del mundo en declararnos libre de malaria. Hoy nosotros estamos enfrentando una pandemia, yo no diría la misma, lógicamente no, pero una pandemia muy similar en las condiciones rurales y en las condiciones de precariedad quizás similares, quizás peores de las que estaban en 1950. Nosotros hemos planteado con esos recursos a tener una gran institución que revise las condiciones anti-COVID, de la lucha anti-COVID, desde el saneamiento ambiental y desde la pobreza. Vamos a ir al corte, Cristian. Ya regresamos con Cristian Chirinos, candidato por Soluciones en el Estado Miranda. Ya estamos con ustedes. No se vayan. Seguimos con Cristian
Chirinos conversando sobre lo que se puede hacer en una gobernación. No hay límites para la imaginación humana cuando hay voluntad y decisión política. Lo que pasa es que muchas veces quienes asumen la actividad política no están formados, sino para tirar discursos, repartir volantes y estar en reuniones y con piraderas e intrigas, pero no están formados para la gerencia pública. No Correcto. saben cómo se gerencia. Correcto. Y como además tampoco trabajan, no saben cómo se paga gas, luz, una empresa. Entonces, Es así. desde ese punto de vista hace falta, tienes que mejorar la formación política para que puedas entender que como servidor público tienes que resolver todo, hacer todo lo posible para mejorar las condiciones de la vida de la gente y fajate y salirte del esquema de las limitaciones que la ley te impone, porque las leyes, todas las leyes están hechas no para violarlas, sino para mejorarlas. Entonces, si la ley es un instrumento que impide el desarrollo, tienes que discutirla. Claro. Fíjate, nosotros, particularmente, nosotros venimos del tema de la planificación. Tú estabas Nos hemos enchacado con formado. Leopoldo. Sí, estuve en la Dirección de Asuntos Legales, Gremiales y Sindicales, y luego Bueno, en la Comisión de Planificación. Leopoldo de- sí se formó para la gerencia Sí, pública. y Él estaba estuvimos- formado. Y estuvimos en la Comisión de Planificación de Chacao. Y desde allí nosotros tuvimos la primera crisis, por ejemplo, de basura en el 2006, cuando no se quiso aceptar más las mallas como planta de Así es, no te transferencia dejaban para los entrar. 4 municipios. Bueno, nosotros actuamos rápido. Una diferencia con lo que hay ahora. Nosotros nos metimos en el tema del contrato, en el tema de la concesión, conversamos con los comerciantes, no impusimos unas nuevas tarifas impagables para los comerciantes y le pusimos en la espalda de los comerciantes el problema de la solución de la basura, que por cierto sigue siendo el mismo planteamiento. Tú tienes que llevar la basura del municipio hasta la bonanza y ese circuito que tiene, bueno, gastas caucho, gastas una Claro. serie de equipos. Hoy, en esa Lógicamente- época era pagable, pero ahorita ningún municipio puede pagar un sistema de recolección de basura. Lógicamente, ese planteamiento hacía mella en lo que era una concesión de basura, pero tú no ponías en la espalda de los comerciantes, tú no ponías en la espalda de los pensionados y jubilados, por ejemplo, un pensionado jubilado, mi mamá tiene 80 años y es jubilada de 45 años de la CanTV, cobra 0,35 céntimos de bolívar de jubilación y el recibo del aseo urbano son $30. ¿Cómo paga un pensionado y jubilado si no tuviera los hijos ese recibo? Entonces, tú no puedes planificar la gestión pública recargando a los ciudadanos, recargando a los comerciantes. Los comerciantes, Claro, por ejemplo, pero- del área pero- metropolitana pero de fíjate, Caracas. el problema de la economía es que las cosas cuesta producirlas, Correcto. indistintamente a que la gente la pague o no en cuanto a ese tipo de servicios. Claro. Como no quisiera que lo regalaran, Pero te- todo, yo- pero la inflación es para todos, para Claro, empezar. Tú pero tienes yo- entonces que más bien buscar que el precio de la basura lo pueda asumir la alcaldía o pueda ser imprimido Seguro, por los puede- factores de crecimiento. O puedes hacer una para- concesión que sea atractiva para También. quienes trabajan con la basura. Así Pero es. eso no puede O estar buscar vender sobre la la carga basura. de unos comerciantes que llevan 2 años, por ejemplo, en una pandemia y que tienen que pagar 15 y último nómina de una forma mágica. Entonces, ese planteamiento nosotros lo estamos llevando a un plan. Pero fíjate, Cristian, que tú planteaste eso. Yo que manejo empresas, yo nunca he trabajado en funciones de Estado. Tú tienes que pagar nómina, tienes que pagar vacaciones, Seguro gas, luz, social, agua, elementos el aseo fiscales, urbano, todo. claro. Entonces, y todo eso es lo que al final te da el costo de Entonces producción. tú tienes que tener unas gestiones que busquen la posibilidad de tener más ingresos. Así Y es. esa posibilidad está en la Constitución. Y esa posibilidad, por ejemplo, en el tema de las gobernaciones, ¿cómo es posible que nosotros tengamos 112 yacimientos mineros no metálicos? Muchos venezolanos cuando hablan, mirandinos cuando hablan de minería piensan, no, vale, eso es allá en Pero el te Callao. aseguro que hay mucha gente que por primera vez está escuchando Está- eso que tú estás claro. diciendo. Y además está en la Constitución. Tú tienes por ley el tema del tratamiento de la minería no metálica y además pechas hasta por la comercialización. Por ejemplo, el Estado Falcón en este momento está pechando, está obteniendo un tributo de la comercialización del mármol blanco de los 50 yacimientos que tiene Falcón. Miranda tiene 112 yacimientos. ¿A dónde van esos 4.000 millones de dólares que producen esos yacimientos?
Entonces, de allí, por eso nosotros estamos pisando tierra, nosotros no estamos planificando en función de un situado constitucional en donde todo el mundo piensa, la gobernación tiene... No, las gobernaciones y las alcaldías son entes que en este momento no tienen ingresos y que no pagan salarios, sino de la Tesorería Nacional. Entonces, no nos podemos Entonces, quedar tienes que ver el nosotros problema en de la otra diatriba. manera. Nosotros no podemos Claro. quedarnos en la diatriba política. Ni del populismo. No Te está podemos ofreciendo quedar- cosas que después no vas a exactamente. cumplir. No podemos quedarnos en la diatriba política. Tú tienes los recursos allí para manejar las 5 o 6 competencias que tiene una gobernación. Pero además para corresponder en la responsabilidad con los municipios y con las parroquias. Por ejemplo, la mayoría de los mirandinos no sabía que la gobernación no puede desconcentrar en los municipios responsabilidades. ¿Por qué? Porque hay competencias que constitucionalmente tiene el municipio. Así es. Tú tienes que desconcentrar en la parroquia. Y frente al planteamiento del gobierno oficialista de las ciudades comunales que no han resultado, nosotros La parroquia. volvemos a la identidad de las parroquias, Eso que está fueron bien. desmanteladas. Entonces, hemos planteado la parroquialización, la atención a la parroquialización de los servicios públicos. ¿Tú sabes cuánto cuesta hacer una vialidad? Primero el tema de la licitación, después la contratista. Cuando tú llegas a hablar con, Es un platito. con las compañías que están, con las empresas, todas trabajadoras que están construyendo la vía, lo primero que te dicen es, usted es trabajador de qué? Yo soy trabajador de la subcontratista, de la subcontratista, de la contratista. ¿Cuánto se queda en ese camino? En ese camino. ¿Cuánto nosotros podemos recuperar si lo trabajamos directamente con los comerciantes y con los empresarios de cada una de las parroquias que están allí? Pero eso exige algo que los dos extremos han olvidado: el diálogo, el acercamiento, el darle un Pensar en el espaldarazo país, claro. y pensar que incentivando a los comerciantes, incentivando a los empresarios, trayéndolos a la resolución de los problemas, tú puedes generar más ingresos. Seguramente en el principio vas a cobrar menos impuestos, pues esa visión impositiva que tú le pones y le pones la carga a los comerciantes, por ejemplo, que en este momento en la área metropolitana pagan $400 por el servicio de aseo, más la licencia de actividades económicas. Tú puedes atraerlo a las obras del municipio, a las obras de las parroquias, a las obras de la gobernación. Y seguramente en 5 o 10 años, si tú tienes una visión verdaderamente de planificación de políticas públicas, tú vas a establecer unas nuevas ciudades con posibilidades de pagar Pero salarios. fíjate, el problema es elevar los ingresos de la Claro. gente y de las estructuras del Estado y buscar nuevas formas de financiamiento y de relación comercial para que entonces el municipio, la parroquia, el Estado pueda ser un problema de todo y ver, no la piñata, déjame cómo agarro lo poquito que hay, no, Exactamente. sino cómo agarras y actúas en beneficio de Y los demás, además- sin ser iluso. Y además, ¿cómo agarra una piñata que está vacía? Que está Porque vacía. quien esté planteando gobernar, yo escucho discursos, muy bien, más escuelas, más hospitales, está bien, pero pisemos tierra. Ajá. No hay situado constitucional para eso. Hay otras entradas. Mira, las políticas de mantenimiento. Yo no he escuchado a nadie hablar de las políticas de mantenimiento, que son básicas, porque aquí hubo una época en que la democracia construyó muchas cosas, una infraestructura para el desarrollo que se dejó perder, Importantísima. que no le has metido mano. Ay, yo no escucho a nadie que vamos a recuperar lo que tenemos, que Importantísimo. comienza por ahí. Sí. Bueno, por ejemplo, en el estado Miranda tenemos 5 embalses. Uno, por cierto, pertenece y ha pertenecido a la alcaldía de Sucre, es una de las pocas alcaldías, de los pocos municipios con embalse. El embalse de La Pereza, por ejemplo, que está Villa Mariche, es gestionado por el IMAS, que es un instituto de la alcaldía del municipio de Sucre. Podemos ver que no hay mantenimiento. Y eso se lo vamos a achacar nada más a la diatriba política. Por ahí han pasado varios alcaldes de diferentes signos. ¿Qué ha pasado de diferentes corrientes? ¿Qué ha pasado con esa administración de esos recursos? Es que tú sabes, Cristian, naturales? que aquí es muy fácil, porque el gobierno las sanciones, pero en el caso de la oposición es culpa del gobierno. Esto es todo un pimponeo. ¿Sí? Nadie asume la responsabilidad. Por que le eso toca. nosotros hemos dicho, mire, el 21 de noviembre, que nos está viendo allí, nosotros no nos vamos a dirimir en un plebiscito. El 21 de noviembre no se va a Maduro. El 21 de noviembre no es para sacar a un presidente. El 21 de noviembre es para que los ciudadanos primero vayamos a votar, ejercer nuestro derecho al voto, ratificar la democracia, pero también para votar por los planes efectivos, verdaderos, que presenten cada uno de los candidatos a las gobernaciones o a las alcaldías. El tema de la votación, el tema de la unidad, que además se utiliza como chantaje, no puede ser
un tema plebiscitario, tiene que ser un tema en el que qué proponemos para Bueno, mira sacar de que tocaste, inmediato a los Cristian, venezolanos. que tocaste de el allí. tema de la unidad. La gente que dice la tarjeta de la manito, la tarjeta de la unidad, y Guaidó, y la causa R. Los de ellos, para hablar nada más que los de ellos. Y eso no están ahí. Eso más bien Leopoldo va a llamar a la atención. Seguro, Así es. seguro, ahí Entonces, no están dirigentes los llamando a tuyos. otro espacio. Mira, no están ni siquiera los tuyos y los 63.000 candidatos que hay, a eso no existen. Eso es correcto. Pero además, el planteamiento sigue siendo el mismo, la polarización con un Así gobierno es. nacional. Mientras que los mirandinos en este momento, mire, yo reto a cualquiera, vaya a las 55 parroquias de los municipios, del estado Miranda, y usted verá que las necesidades no es si sale Maduro en este momento, no. Lógicamente es importante que nosotros vayamos construyendo una mayoría que para las próximas elecciones presidenciales se plante como una opción de poder. Eso es importante, pero para construir eso hay que demostrar que nosotros podemos hacerlo diferente. Hace falta una nueva manera de hacer política. Correcto. Que le plantee a la gente su incorporación a las soluciones, pero que plantee soluciones que sean reales, que permitan desarrollo, que ponga el debate, los acentos del debate en soluciones. En los problemas de la gente y en las soluciones de Sí, la gente. pero también en el país, ¿no? Porque no se trata que yo me voy a ir a mi municipio y entonces, que me vaya bien. No, porque es mentira, eso está muy relacionado con las políticas y con las leyes y con la estructura del Estado. Y además volver a gobernar para todos. Así es. No se puede gobernar para facciones, no se puede gobernar para los extremos, hay que gobernar para todos. Esa es la principal propuesta de soluciones para Venezuela. Tenemos con qué gobernar Miranda, tenemos de dónde sacar los recursos. Ahí está la minería. Lo que te metálica. faltan son los votos. Lo único, no, lo que estamos buscando y lo que vamos a tener seguramente son votos. Bueno, Dios te oiga. Gracias, Amén. Cristian, por estar con No, nosotros. gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Ya saben que a las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.